Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal La Iglesia en tu Casa. Discúlpenos porque nos hemos tardado un poco más de tiempo, ¿verdad? Hemos estado trabajando en algunas otras cosas, pero aquí estamos este día. Y vamos a empezar como siempre, ¿verdad? Con una oración. Yahweh, Padre nuestro, Señor, tú que estás en el cielo y aquí, Padre Santo, entre nosotros, mi Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, mi Señor, en tu palabra y en tu Espíritu Santo. Santificado y glorificado sea tu perfecto y santo nombre por todos los siglos, mi Señor. Padre Todopoderoso, estamos aquí este día, mi Señor, para pedirte tu guía, mi Señor, para suplicarte que si es de acuerdo a tu santa voluntad y gloria, mi Señor, seas tú quien toque los corazones de las personas que están por ver este video, para las personas que lo están viendo, mi Señor, y para las personas que lo verán en el futuro. Te damos las gracias de todo corazón, mi Señor. Te pedimos que seas tú, mi Señor, quien revele la verdad a cada uno de ellos, mi Señor. Porque tú eres, mi Señor, el que causa el arrepentimiento en las gentes, el que causa que uno llegue a conocer de ti, mi Señor. Gracias por tu gracia, mi Señor, por tu misericordia, por tu paciencia. Te pedimos que si es de acuerdo a tu santa voluntad y gloria, mi Señor, les muestres a cada uno de ellos el camino, mi Señor, y que no dejes a este sirviente tuyo, mi Señor, llevarlos por la senda equivocada, mi Señor. Que seas tú, mi Señor, quien explique este mensaje este día, mi Señor, que es tan necesario para todos aquellos que te están buscando y no te pueden encontrar, mi Señor. Bendito eres tú en verdad, Padre. Te damos las gracias porque reconocemos primeramente delante de tu presencia que nosotros no somos merecedores de nada, mi Señor, que nosotros no tenemos derecho absolutamente a nada y que tú, mi Señor, tú no nos debes nada. Por eso mismo todo lo recibimos de tu santa mano con acción de gracias en el nombre de tu bien amado Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Amén, Padre. Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy, vamos a tocar un tema que es muy importante, ¿verdad? Acuérdense que ya hablamos de que estamos ahorita en el proceso de la educación espiritual. Este es el primer nivel. Esto se refiere a la disciplina, ¿verdad? Este tema del día de hoy está dedicado para que aprendamos más de lo básico, ¿verdad? Pero para que se vayan formando una idea más clara, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos ser educados? ¿Por qué necesitamos una educación? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué es tan difícil aceptar una educación, aceptar un consejo? ¿Por qué es eso? El día de hoy nos vamos a ir al jardín del Edén, ¿verdad? Eso está en el libro de Génesis del capítulo 1, 2, 3. Entonces, en el 1, el 2 y el 3, perdónenme. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén? ¿Por qué nos tiene que importar a nosotros? Primero que nada nos vamos con los que estaban en ese tiempo presentes, ¿verdad? Porque para conocer la verdad, primero tenemos que considerar los testigos. ¿Quién estuvo allí? ¿De qué se trató todo esto? ¿Y en qué nos afecta a nosotros? ¿Verdad? En el capítulo 1 y 2, Dios es el que aparece primero, es el que crea todo lo que existe, ¿verdad? Yahweh. Adán es el hombre que fue creado por Dios. Eva fue creada de una costilla de Adán, ¿verdad? Y en el capítulo 3 se hace mención de la serpiente, ¿verdad? Muchas veces es una tradición que se ha enseñado, ¿verdad? Hay tradiciones verdaderas y hay tradiciones falsas. Una tradición falsa es Santo Claus o Santa Claus, como le quieran ustedes llamar, ¿verdad? Es una tradición que se dedica a perpetuar una mentira, porque ya cuando creces tú, cuando eres un niño, te dicen y te hablan acerca de Santo Claus, ¿verdad? Te hacen creer, se hace una cultura acerca de toda esa mentira. Pero no por mucho que te la cuenten, quiere decir que sea cierta, porque ya cuando tú creces y te eres adulto, te das cuenta de que Santa Claus es un mito, es una mentira, no existe.
¿verdad? Somos los padres los que compramos los regalos para los hijos. Entonces te vas dando cuenta. Entonces son tradiciones que no sirven, son tradiciones basadas en una mentira. ¿Ok? Aquí también, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto en películas, en libros, verdad, que según, verdad, las personas que deberían de enseñarnos la verdad, no nos han enseñado la verdad? Dicen que de lo que comió Adán y Eva fue la manzana. ¿La manzana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Dice aquí. Génesis capítulo 2, versículo 16, dice aquí. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 15, dice: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí nunca vamos a encontrar, por eso les digo que es muy importante que ustedes abran su Biblia y la lean por ustedes mismos, ¿verdad? Porque si no, ustedes siguen en la cultura de Santa Claus. ¿Sí me entienden? Aquí no dice, y mandó Yahweh diciendo, mas del árbol de la manzana no comerás, ¿no? Aquí no dice eso. Dice aquí, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, ¿verdad? Dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás, ¿verdad? ¿Qué sucedió aquí? ¿Verdad? En el capítulo 3 empieza de una manera bastante, aquí nos explica Dios, ¿verdad? Dice, en el capítulo 3, el título del capítulo 3, en algunas Biblias dice la desobediencia del hombre, en otros dice la caída del hombre, en otros dice la corrupción del hombre. ¿Ok? Las tres formas son acertadas, ¿verdad? Pero fíjense cómo inicia aquí, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. La serpiente era astuta. Ustedes creen, porque siempre se nos ha puesto de relieve, ¿verdad?, de que era una serpiente, una culebra, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es eso? La palabra que se usó y que aún existe aquí en la Biblia, la palabra que se usa para decir serpiente, dice que viene, esta es una palabra hebrea, dice que es Nakash, el que susurra hechizos mágicos. Eso es lo que quiere decir, Nakash. El que susurra hechizos mágicos, dice, el que pronostica o predice, un profeta. Eso es lo que quiere decir la serpiente, o sea, eso quiere decir serpiente. Dice que viene del silbido que hace la serpiente con su boca, el animal. Pero no se refería aquí a un animal, el animal no habla. Y además, como una mujer se iba a acercar a una culebra que habla, ¿verdad? Este era un ser, ¿verdad? Porque dice aquí, dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Entonces, fíjense bien lo que es esto. Lo que Yahweh Dios estaba diciéndole al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? Conocimiento del bien y del mal. Es una conciencia. Es el llegar a saber. Dice Dios del libro de la astucia, del árbol de la astucia. Muchas veces, ¿verdad? Cuando Jesús estaba hablando en el Nuevo Testamento, dijo: por su fruto reconocerás el árbol.
no nomás se refería al árbol literalmente, también se refiere a las personas. Un árbol, o sea, ustedes han oído, por ejemplo, eso de el árbol genealógico. Siempre buscamos el árbol familiar, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Quiénes fueron los primeros de nuestra familia, del apellido, ¿verdad? Entonces, un árbol no necesariamente se refiere a un árbol literal, ¿verdad? El árbol también se refiere a una familia, se refiere a una disciplina, a una carrera, ¿verdad? Por eso en las escuelas dicen el tronco común. Bueno, pero no quiero confundirlos, ¿verdad? Ese no es el punto. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurrió aquí? Fíjense bien, Yahweh. ¿Ustedes saben qué quiere decir el nombre de Yahweh? Ahorita que estamos ya, porque ya les dije lo que quiere decir la serpiente, ¿verdad? Nakash, ¿verdad? Yahweh es un nombre único, único. Así es como se escribe, así es como viene en las antiguas escrituras, en el lenguaje original. Este es hebreo. Hebreo. La palabra Jehová es una adaptación, porque el hebreo no existe la letra J en el hebreo. O al menos en ese tiempo no existía la palabra, la letra J. Entonces existía la Y. Entonces, la palabra Yahweh, ¿verdad?, quiere decir el que existe. Y una cosa mucho más importante, la palabra Yahweh dice que quiere decir, Él es el que causa que llegue a ser. Él es el que causa que llegue a existir. Porque se fijan bien, ¿verdad? ¿Por qué dice que el que causa que llegue a ser? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz vino a existir. Dice, y luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. ¿Verdad? Dice, y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. ¿Ven? Lo que Dios habla viene a existir. Por eso que su nombre, Yahweh, ¿verdad?, dice que Él es el que causa que llegue a ser. El arrepentimiento en el hombre no existe en verdad. Pero de eso vamos a hablar después, ¿verdad? O sea, mucha gente, lo que está acabando con las personas, con la humanidad, es la ignorancia. Pero es una ignorancia voluntaria. Es una ignorancia voluntaria, es una cosa espantosa. Nadie se toma el tiempo para abrir la palabra de Dios y buscar por sí mismo. Prefieres que una persona, Jesús dijo así, dice, que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos terminan cayendo en el mismo hoyo. ¿Cómo confías que la persona que te está predicando te está diciendo la verdad? Aún yo. ¿Por qué no abres tu Biblia? ¿Por qué no le oras a Dios? Pedirle. Porque Él es el que causa que tú llegues a entenderla. Él es el que causa que en ti nazca el arrepentimiento. El ya no querer hacer las cosas, ya no querer seguir viviendo de la misma forma que tú vives. Hay una cosa que nosotros como personas que hablamos español, parece como que si estuviéramos dormidos, ¿verdad? Ni siquiera investigan las personas en el diccionario qué quiere decir la palabra, ¿verdad?, la definición de las palabras. Confunden remordimiento con arrepentimiento. No tienen nada que ver. Nada, absolutamente nada. Remordimiento nada más quiere decir de que te sientes mal porque te encontraron, ¿verdad? Te atraparon haciendo el daño, te atraparon haciendo lo incorrecto, ¿verdad?, o porque tú mismo por dentro sientes una culpa. Pero el arrepentimiento quiere decir
no volverlo a hacer. ¿Ok? Pero fíjense bien, antes de que entremos en tanta cosa como eso, ¿verdad? Es muy importante que sepamos qué sucedió, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿El pecado se originó en Dios? No. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Mucha gente tiene la idea, ¿verdad? De que Dios nos dio el libre albedrío o la voluntad libre, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios lo que pide es obediencia. Dios nunca va a pedir nada que tú no quieras para ti mismo. Tú quieres que te obedezcan, ¿verdad? Tú quieres respeto de tu esposa, de tus hijos, que se obedezca lo que tú dices, que te crean lo que tú dices, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿quién nos dio la opción de tener libre albedrío, la opción de tener una voluntad libre? ¿Fue Dios? Dios lo que te está pidiendo es que obedezcas, ¿verdad? Cuando Jesús vino a la tierra, dice, porque he venido a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito de mí en el libro. Jesús no dijo porque he venido a hacer mi voluntad, dice porque he venido a hacer tu voluntad. La Biblia dice que Jesús, ¿verdad? Dijo cuando dijeron, ahí vienen tu madre y tus hermanos, Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Entonces, ¿cómo puede ser de que pensemos de que Dios nos dio la voluntad libre? Mucha gente dice, pero es que Dios no quiere robots. No quiere robots, es cierto. Pero yo te voy a decir una cosa, yo les voy a hacer una pregunta bien simple. Ustedes, los que me están mirando aquí, si tú eres casado, si tú eres padre de familia, ¿tú gobiernas tu casa con libre albedrío? ¿Dejas que tu esposa haga lo que ella quiera? ¿Dejas que tus hijos vivan la vida como ellos quieran? O sea, que ellos hagan lo que les dé su gana. Si tu respuesta es no, pues Dios tampoco. Dios lo que pide es obediencia. Fíjense bien. Si Dios, porque decimos que Dios es justo, si Dios nos dio el libre albedrío, si Dios nos dio la opción de hacer lo que se nos dé de hacer nuestra propia voluntad, entonces, ¿por qué Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén? ¿Por qué los expulsó? Porque si Él les dio la opción de desobedecer, la opción de escoger ellos mismos qué es lo que querían hacer y qué no, y luego los expulsó, los echó fuera, porque no hicieron lo que Él pidió, entonces lo que está escrito aquí no es cierto, porque entonces Dios es un Dios tirano, es un Dios injusto. Porque ¿cómo te va a decir que tú tienes derecho a escoger lo que tú quieras? Y luego que lo haces,
esté hecha. Piensen en eso y verán que entonces la Biblia no se equivoca en nada. Nos equivocamos nosotros al malinterpretar, al malentender lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra, ¿verdad? Es importante que sepamos, ¿verdad?, de que la palabra corrupción, fíjense bien nada más lo que dice aquí. La palabra astuto en el diccionario, aquí en el diccionario, si ustedes lo buscan en Google, dice astucia. Dice, astucia es la cualidad de astuto. Dice, astuto es una persona hábil para engañar o para evitar un engaño, dice. O tiene la capacidad para lograr un fin de manera engañosa. O sea, la serpiente, ¿verdad?, dice que era el animal más astuto, o sea, la creación más astuta, más mañosa. Dice, astuto en otro diccionario dice que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o mentira. ¿Quién engañó a quién aquí? Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles que había en el jardín. Pero les dijo, pero del árbol de la astucia no comerás. O del árbol donde está el astuto, ¿verdad? Porque ahí estaba la serpiente. Del árbol del astuto no comerás, porque el día que comas de él morirás, ¿verdad? Se los voy a tratar de poner más sencillo. De toda la palabra, de todos los consejos de Yahweh puedes comer, pero de los consejos del diablo no comas, porque te llevarán a tu propia destrucción, ¿verdad? Lo que nos lleva a la siguiente palabra, ¿verdad? Dice que la palabra corrupción, eso se lo voy a poner en la pantalla, se los vamos a poner. Dice que significa traer a alguien a una condición inferior o a una condición mucho peor. Dice una destrucción o corrupción. O sea que cuando Dios creó este mundo, Él les dio, toda esta creación se las entregó a Adán y a Eva. Se los dio a ellos. Ellos eran los reyes del mundo. Pero entonces la condición era obedecer a Dios. Esa era la única condición, obedecer. Satanás sabía, porque Satanás estaba pagando el precio de esa misma desobediencia, el no hacerle caso a Dios, ¿verdad? Él sabía las consecuencias que le iban a traer a Adán y a Eva por desobedecer. Es tanto así el odio que tiene por todos nosotros. No le importa el daño que nos ha hecho y nos sigue haciendo. A través de un engaño, ¿verdad? Satanás les robó el reino a Adán y a Eva. Como no pueden existir dos reyes en el mismo territorio, Adán y Eva se convirtieron en esclavos, y de esa manera todos los que hemos nacido de hombre y mujer nacemos esclavos del diablo. Nacimos esclavos del diablo. El pecado es fallar. Eso es lo que quiere decir, dice fallar el blanco, fallar el punto. Eso es lo que quiere decir pecar. Todos nos convertimos en pecadores. ¿Pero por qué? ¿Ok? ¿Qué fue lo que el diablo les ofreció? Lo que la serpiente les ofreció, lo que ese profeta les ofreció a Adán y Eva. Les ofreció el ego. El ego. Ego viene del latín, dice que quiere decir yo.
yo. Nacimos egoístas. El ego, ¿verdad? Es el pensar solamente en nuestro propio beneficio, en nosotros mismos. Nacemos egoístas. Desde niños, ustedes ven, el niño es egoísta desde que nace, desde chiquito. Le tienes que enseñar a que dé. Porque desde que nacimos no tenemos la capacidad de dar. Se nos tiene que enseñar. Y es lo que más detestamos. Nos gusta vivir sin reglas. Nos gusta vivir sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Somos una paradoja porque nos gusta a nosotros. No nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo nos gusta que se nos obedezca, nos gusta que se haga lo que nosotros decimos, nos gusta que crean en nosotros, en lo que decimos. Somos una paradoja. Lo que el diablo vino a darnos fue esa voluntad propia. Voluntad quiere decir la capacidad de hacer o no hacer, o sea, una decisión. Jesús es el ejemplo perfecto de la obediencia. No una obediencia ciega, una obediencia de robot, como dicen, no. Una obediencia por amor. ¿Verdad? A veces es triste, ¿verdad?, ver que las personas no pueden entender de que muchas de las cosas que hacemos a través de nuestra ignorancia nos llevan a situaciones que después nos arrepentimos. Eso es el pecado, eso es el ego, ¿verdad? Como le estaba diciendo, el egoísmo. Es por egoísmo, es por tu propio ego, que no te fijas en el daño que le haces a tus padres, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, o el daño que nos hacen a nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Somos egoístas. El ego es de acuerdo a nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Que nosotros decidimos si es bueno o malo. En el libro de Éxodos, Dios viene y nos da 10 reglas. 10 reglas. Porque hasta el capítulo 6 de Génesis, la gente vivió sin ese tipo de reglas, ¿verdad? Dios los dejó, y dice que en el capítulo 6 dice que y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Dios no se complace en el ego. De hecho, tienes nada más lo que Dios te da de vida aquí en la tierra para aprender a deshacerte de ese ego. Porque el ego es pensar nomás en ti. Nadie es más importante que tú. Nadie vale más que tú. Muchos pastores te enseñan eso. Mucha gente que no sabe. En las películas, los que se dedican a dar conferencias te dicen: cree en ti mismo. Valórate tú mismo. ¿Qué acerca de los demás? Jesús vino, imagínense ustedes si Jesús hubiera venido y hubiera pensado nada más en Él. Estuviéramos perdidos totalmente. Pero Él vino a darnos un ejemplo en el pensar en los demás. Tenemos nada más lo que tenemos de vida aquí en la tierra, lo que Dios nos permita vivir para aprender a deshacernos de esa cosa maligna dentro de nosotros. Esa es la semilla de esa serpiente, de ese profeta, de ese falso profeta. Esa idea, ese hechizo bajo el cual vivimos todos nosotros, la mayoría. Jesús vino a enseñarnos lo que es el pensar en los demás. Esto es lo que me ha movido, es lo que a través de lo cual Dios me ha movido a ponerme aquí frente a ustedes y explicarles esto. El pensar en los demás. ¿De qué sirve de que yo sepa la verdad? De que mi familia sepa la verdad. La verdad se hizo para compartir. En eso se refleja el amor hacia los demás, el amor verdadero.
¿verdad? El tratar de explicarle a las personas que no entienden por qué somos como somos. Es por egoísmo, es por ego que tú mientes, es por ego. No te lo voy a decir así, ¿no? Pero se lo voy a decir así. Es por ego que mentimos, es por ego que robamos, es por ego que envidiamos. Es por ego que deseamos lo que no es nuestro. Es por ego que odiamos. Es por ego que somos avariciosos, codiciosos. Es por ego que no respetamos y que no honramos a nuestros padres. Es por ego que no amamos. Por eso les estoy diciendo, el ego es lo que nos ha hecho enemigos de Dios. El egoísmo, el pensar nomás en nosotros mismos, nos ha hecho enemigos de Yahweh, enemigos de Dios. Eso es lo que pasó en el jardín del Edén. Ahí fue donde se nos contaminó con el ego, porque el diablo no pensó en nadie más que en él. Porque la serpiente no pensó en nadie más que en él. No pensó en el daño que nos está ocasionando a todos nosotros. Pero eso él lo va a pagar. Así como todos aquellos que no han querido escuchar lo que Dios dice. Es triste ver, ¿verdad? Pensar de una manera irresponsable que Dios no nos va a tomar en cuenta todas las cosas. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Por eso es que todavía estamos aquí. Aprovecha el día de hoy. Nada más tienes. Esta es la guía. Esta es la guía para aprender a deshacernos del ego. Porque con ego nadie verá a Dios. Lo contrario del ego es la humildad. Al ego le llamamos orgullo, presunción, vanidad. El ego es lo que nos hace enemigos unos de otros. Es por ego que no nos interesan nuestros semejantes. Es por ego que destruimos a las personas que nos quieren. Es por ego que seguimos haciendo lo que nos da nuestra regalada gana. Y queriendo que todos los demás hagan lo que nosotros queremos. Somos una paradoja. La voluntad propia no fue un regalo de Dios. Es un regalo de la serpiente. Es un regalo del diablo. Porque donde quiera que cualquier persona que empiece a querer vivir con Dios, tiene que renunciar a esa voluntad. Y aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El que aprendamos a ser considerados, porque sin consideración, con ego no podemos amar a nadie, más que a nosotros mismos. Por eso dijo el diablo, dice, y ustedes serán como dioses, como Dios, conociendo entre el bien y el mal, de acuerdo a tu propia conveniencia. Yo por eso les hago un llamado a ustedes, por favor rectifiquen, abran su Biblia, abran su Biblia antes de que sea demasiado tarde para ustedes y para su familia. No nomás piensen en ustedes, piensen en los demás. Dios, a través de su palabra escrita, nos puede ir mostrando el camino. Cómo librarnos de la semilla de Satanás. Si tú haces caso a lo que Dios dice aquí y empiezas a luchar en contra de ese ego, de esa semilla de perdición que tenemos dentro, Dios, que es misericordioso, te ayudará. Porque dice que Jesús vino a mostrarnos la humildad. La humildad es lo contrario del ego, es lo contrario del orgullo. El que es humilde piensa en los demás. El que es humilde da. No el que es humilde, porque aquí les va otra cosa. Las personas piensan que el ser humilde quiere decir que eres pobre. Eso es una mentira del diablo. Eso es lo que nos miente él. No. Yo he conocido gente pobre, gente que no tiene ni para comer.
que tú te acercas a tratar de ayudarlos, y no todos, pero muchos de ellos dicen, no. Hay gente que dice, yo primero muerto que mendigar un taco. Eres pobre en pertenencias, en dinero, pero eres rico en orgullo. Y eso es lo que Dios detesta. Entonces yo lo que les digo es esto, pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Búsquense una Biblia. La vida les va en ello. Si de verdad quieren ustedes hacer una diferencia en este mundo, si de verdad quieren ustedes conocer la buena voluntad de Dios, busquen una Biblia. Ahorita están disponibles en todos lados. Consíganse una. Si no tienen, en los teléfonos hay aplicaciones de Biblia. Pueden leerla ahí. Investiguen. No me crean lo que les estoy diciendo yo tampoco. Ahí está. ¿Verdad? Yo les digo una cosa, miren, aquí está un diccionario. Este diccionario trae las palabras en hebreo y en griego. No me crean a mí. Pero lo que les digo es esto, Dios me ha llevado en esa dirección de exponer los nombres. ¿Qué quiere decir los nombres? Para que sepan ustedes de que el nombre de Yahweh no tiene jotas. Él no se llama Jehová. Pero no me crean a mí. ¿Verdad? La Biblia católica dice, le llama Yahvé. Porque la W antes tenían la costumbre de hacerla como V chica, V. Por eso dicen Yahvé. ¿Ves? Pero el nombre correcto de él es así. Las 4 letras. YHWH, Yahweh. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes aprendan a entender esto, ojalá y que en mi esfuerzo, en mi afán por tratarles de traerles algo útil para ustedes, lo que yo busco es no confundirlos, de verdad. No busco confundirlos. Yo sé que es muy difícil aceptar muchas veces lo que yo les estoy proponiendo, de que la voluntad propia fue una oferta del diablo, es lo que por eso nos hemos corrompido. Cada quien busca su propio bien, cada quien. Y nos molestamos. Mis hermanos buscan su propio bien, mis amigos buscan su propio bien. Es muy raro el que busca mi bien. El único que busca nuestro bien es Dios. Al diablo no le importa tu sufrimiento. Al diablo no le importa tu vida. A Dios sí. Por eso está aquí escrito. Nos quiere ayudar a quitarnos eso. A deshacernos de la semilla del diablo, a deshacernos de ese ego y poder caminar con él. Les voy a poner un ejemplo antes de irme, ¿verdad? Es como cuando éramos solteros. Si ustedes, a los que están casados, me van a entender, ¿verdad? Es como cuando estamos solteros. Somos independientes, ¿verdad? Podemos ir a la fiesta que nosotros queramos, podemos andar con quien nosotros queramos, salir a donde nosotros queramos, andar con quien nosotros queramos. Pero cuando empezamos ya a pensar en el matrimonio, todas esas cosas tienen que cambiar. Ya no puedes ir a donde tú quieres, a la hora que tú quieres, ni juntarte con quien tú quieres. Porque si es así, entonces tu esposa va a hacer lo mismo contigo. Y eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? ¿Te imaginas que nuestra esposa salga y ande con quien ella quiera? Vaya al baile con quien ella quiera, a la hora que ella quiera, ¿verdad que no? Si quieres seguir viviendo así, entonces no te cases. No te cases. Sigue soltero. Así lo mismo. Porque el andar con Dios, el convertirte en cristiano, es casarte con Dios. Dios nunca te va a pedir algo que tú no pidas para ti mismo. ¿A ti te gusta que tu mujer te sea infiel? No. A Dios no le gusta que uno le sea infiel. ¿A ti te gusta que tu mujer te diga mentiras? No. A Dios tampoco le gusta que le mientas. ¿A ti te gusta que tu mujer te desobedezca? No. A Dios tampoco le gusta que lo desobedezcas. ¿Verdad? Entonces, yo espero que en vez de seguir haciendo lo que se nos da nuestra regalada gana, aprendamos de que eso viene del diablo. Eso no es un regalo de Dios. No es un regalo de Dios, definitivamente. Él no aprueba eso.
De hecho, el último acto que tú puedes hacer de tu voluntad propia es venir a acercarte a Él. ¿Ya? Como te digo, como les digo a ustedes, a los que me están viendo y escuchando, si tú quieres seguir viviendo de la manera como vives, sigue, pero lo que quiero que entiendan es una cosa: todos vamos a ser juzgados. Nadie está libre. Entonces dice la Biblia, dice, vive tu vida como si tú eres uno de esos de los cuales van a ser juzgados. Entonces, espero que el tema del día de hoy les haya sido de ayuda y les sea de ayuda. De todo corazón lo espero. Y como les he pedido desde antes, ¿verdad? Por favor, déjenme sus comentarios. Suscríbanse, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.